han sido muchos los mensajes que hemos recibido en esta consigna sobre cuáles son los episodios que nos provocan esos desbordes emocionales. Y para poder analizar la inteligencia emocional, cuáles son las características que debemos tener en cuenta y cómo abordar, cómo controlarnos también nosotros mismos en esos conceptos. Estamos junto a la licenciada Mariela Caraballo. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Gracias por estar. Primero explíquenos, a ver, para que todos podamos entender, ¿cómo es esto de la inteligencia emocional? La inteligencia emocional es la capacidad que una persona tiene para el autocontrol de las emociones, por un lado, y también poder conocer o reconocer las propias emociones y las de los otros. La empatía, por ejemplo, es una habilidad emocional. Es decir, que la inteligencia emocional es tan importante o más que la inteligencia cognitiva, que es lo que llamamos coeficiente intelectual. Por eso las escuelas ahora buscan desarrollar la inteligencia emocional en los niños o fortalecer o favorecer la inteligencia emocional. Muchos de los mensajes hablan de desbordes individuales, de cosas que pasan muy particulares de la persona, y otras que tienen que ver con condicionantes sociales. Por ejemplo, el desborde de ver una persona que le pega un perro, por ejemplo, ¿no? Sí. Que ya habla de una cuestión más social, digamos, que es difícil de controlar, porque ahí confluyen muchos aspectos en esto de la inteligencia emocional, incluso a la formación misma, ¿no? Sí, sí. La falta de control de las emociones, que tiene que ver con esto de la inteligencia emocional, puede entorpecer todo lo que tiene que ver justamente con la inteligencia cognitiva, ¿no? Ciertas habilidades de la inteligencia cognitiva, como son la de planificar, pensar, concentrarse, y a su vez, bueno, es importante poder desarrollar, como decía, si bien en la escuela puede potenciarlas o favorecerlas, primero el primer educador es la familia, ¿no? Entonces, cuando ocurren estos desbordes, justamente no está esta capacidad de autocontrol de las emociones. En el ámbito laboral se utiliza mucho el desarrollo o trabajar sobre la inteligencia emocional porque eso fortalece las ventas en las empresas. Es decir, que aquellas personas que logran controlar sus emociones y desarrollar la capacidad de empatía pueden tener más éxito que aquellas que solo desarrollan la inteligencia cognitiva. Es decir, hay numerosos ejemplos de personas que manejan muy bien su disciplina o sabemos que tienen un coeficiente intelectual muy alto, sin embargo no son exitosos, ¿no? en lo que hacen o en lo que saben. Y también tenemos personas que a lo mejor no tienen un alto coeficiente intelectual, pero son exitosos, ¿no? Porque manejan muy bien la inteligencia emocional. Mariela, ¿qué pasa con el tratamiento hacia nosotros mismos, ¿no? Ante un desafío, un trabajo, algo que nos propusimos? Siempre dicen que los extremos no son buenos, pero esa tendencia a, auto boicotearnos cuando algo sale mal o llenarnos de gloria cuando algo sale bien. ¿Hay que tratar de equilibrar ese tipo de emociones también? Sí, algunas habilidades emocionales que tienen que ver con la inteligencia emocional es justamente la motivación, es decir, poder motivarnos, el gusto por lo que uno hace, el autocontrol que decía recién, que se va a ir desarrollando la crítica, ¿no? La crítica reflexiva, que los papás en lo que es la educación hacia sus hijos también pueden estimular, ¿no? Es decir, reflexionar respecto a las propias decisiones, a las conductas negativas y también positivas, remarcar lo positivo. Todo esto favorece el desarrollo del autocontrol de las emociones. Muchos de los grandes genios se han caracterizado también por ser emocionalmente con algunos desbordes. Pensemos, sí. Salvador Dalí, por ejemplo, pero se pueden dar muchos ejemplos. Aquellos que tienen actitudes exacerbadas y que al mismo tiempo son genios en lo que hacen. Esto a veces se necesita alguna cuota de exageración emocional para acompañar esa inteligencia particular. ¿Cómo podría explicarse? Son casos muy individuales y no que forman parte del colectivo. Sí, estos casos se conoce que tenían una personalidad determinada. Muchos de ellos, por ejemplo Dalí, han sido psicóticos. Mozart. Sí, han tenido personalidades psicóticas. Charlie, ¿no? Charlie García. Claro, ¿no? Además pero él también es adicto, entonces era adicto. Sí.
que si a la adicción le sumamos un estilo de personalidad, bueno, termina en un desastre. Pero digo, muchas personalidades de este tipo, psicóticas, tienen cierta genialidad, ¿no? A veces desarrollan una genialidad en el arte, en la música o en las matemáticas. No poder controlar la inteligencia emocional puede generar también daños que difícilmente se puede corregir. No solo digo por la actitud impulsiva, sino porque con el transcurso del tiempo van condicionando mucho la vida de las personas, ¿no? Sí, sí, de sí mismo y del otro, ¿no? Claro, ahí del que entra, está a la par, claro, entra lo que es la empatía, ¿no? La empatía significa sentir dentro, es decir, poder sentir las propias emociones. Por eso digo que hay que hacer hincapié en que el niño, como para ir desarrollando la inteligencia emocional, poder nombrarle las emociones. Muchas veces cuando pasa por una situación traumática o difícil la familia, se tiende a no hablar del tema, porque pareciera que si se habla de eso, como que le vamos a remover y se va a poner triste. Y justamente lo que hay que hacer es poner palabras a las emociones. Hay personas adultas que tampoco pueden poner palabras a las emociones. Uno le pregunta qué sentís, nada, ¿no? O que debería estar angustiado y no muestra la angustia. No la muestra, no quiere decir que no la sienta. A eso se le llama alexitimia, ¿no? Esta incapacidad de poder reconocer las propias emociones y ponerlas en palabras. ¿Y la inteligencia emocional se puede tratar individualmente, lo puede tratar cada uno o necesariamente es un trabajo que se hace en el consultorio? Se puede. Lo que pasa es que el adulto que no la ha desarrollado o la ha desarrollado de manera ineficiente va a necesitar a lo mejor de un acompañamiento o una asistencia de algún especialista. Pero sí requiere de mucho de mirarse adentro, ¿no? No todo el mundo tiene esta capacidad. Pero sí, no hay edad para desarrollarla. No es lo mismo que la capacidad cognitiva, ¿no? Que el niño hasta cierta edad desarrolla la capacidad cognitiva, su coeficiente intelectual, pero la capacidad emocional o de autocontrol puede aprenderse a través de la vida. Licenciada, muchísimas gracias por ayudarnos a reflexionar como lo hace en cada jornada. Hay muchos mensajes que después vamos a estar leyendo relacionados con esto, los desbordes, que son muy característicos en algunos de lo que nos sucede también como sociedad, ¿no? Sí. Por ejemplo, que nos toquen bocina en la calle. Yo coincido con varios que han planteado eso. Sí. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.